Buen día, soy el tutor influencer José Tobar, profesor de la Cátedra de Criminología. En este corto video voy a realizar algunas consideraciones sobre la criminología y su relación con el derecho penal. La criminología es una ciencia que tiene una sinergia natural con el derecho. Si hablamos de criminología, podemos decir que es la ciencia que conoce a fondo el delito, aplica técnicas de prevención de la delincuencia o estudia los trastornos psicológicos o a las víctimas. Un criminólogo trabajará en el asesoramiento técnico de jueces y fiscales, podrá actuar para atender a las víctimas, por lo que la relación entre el derecho y la criminología es estrecha. Se podría pensar que la mayor vinculación de la criminología es con el derecho penal, como reflejo de lo que se ve en las series de televisión o en el cine, pero no es así. El derecho penal y la criminología mantienen una estrecha relación desde sus orígenes, siendo ambas disciplinas eminentemente prácticas y enfocadas al estudio del delito desde el punto de vista individual y social. El derecho penal persigue un estudio legislativo y el derecho positivo del delito. La criminología complementa dicho análisis de la personalidad de la víctima y delincuente. En definitiva, criminología y derecho penal constituyen disciplinas complementarias y necesarias para el estudio integral de la conducta punible del delincuente, del control del delito y de la víctima. Las conductas criminales han evolucionado a lo largo del tiempo y según las sociedades y sus respectivas culturas. El delito es el conjunto de conductas dañinas para la sociedad y el legislador debe definir la conducta que merece recibir el autor del delito, pero también quien establecerá la política criminal apropiada para delimitar, prevenir o reprimir ese acto delictivo, aunque no todas las sociedades consideran punitivas las actuaciones personales o sociales. Para la criminología, el delito se afronta como la conducta desviada respecto a la norma que dicta la sociedad. Si el derecho penal se considera como la ciencia de lo que debe ser, la criminología es la ciencia del ser e identifica el método utilizado para actuar sobre la conducta humana, sobre el concepto normativo legal del delito, sobre cómo prevenir y reducir de una manera eficaz los ataques de la sociedad. Por tanto, se puede concluir que entre el derecho penal y la criminología existe una interacción por la que se debe afirmar sin duda que la criminología sin derecho penal está ciega y el derecho penal sin criminología es una ciencia estéril. La criminología es una disciplina que analiza y recopila los datos de un hecho delictivo, así como el comportamiento de la persona que lleva a cabo el delito. Las características de la criminología y su campo de acción son muy específicos. El objetivo básico de la criminología es estudiar la naturaleza del delito, las estadísticas asociadas a él, el comportamiento delictivo que motiva a la persona a cometer un delito y la prevención de estos. La criminología utiliza los principios científicos para evaluar el comportamiento criminal y la psicología detrás de él. También se ocupa de los aspectos sociológicos como causas de la delincuencia y a su vez explica la razón detrás de los crímenes en nuestra sociedad. La criminología básicamente se divide en las siguientes subramas. La sociología del derecho, que se dedica a estudiar el aspecto social de los delitos. Es la interacción entre el derecho en la sociedad con las instituciones jurídicas, no jurídicas y los factores sociales. Es el estudio sistemático basado en teorías sociales y métodos científicos del derecho y el comportamiento legal. La penología, que es el estudio de la psicología social sobre las acciones que se producen contra personas o conductas que la sociedad o una parte de ella capta como dañinas, peligrosas o antisociales y tiene que ver con un mecanismo de prevención de los delitos. La antropología criminal, que se centra en el estudio de perfiles delincuenciales que se basa en el vínculo que puede existir entre cómo se llevó a cabo un crimen y la personalidad o el aspecto físico de quien podría haberlo cometido. La psicología forense, que involucra y aplica temas clínicos, específicamente la psicología clínica, dentro del ámbito legal. Se basa en la recolección de análisis y la presentación de evidencias psicológicas dentro de los procesos judiciales, con el fin de explicar un delito. Entre las herramientas que utiliza la psicología forense están la necropsia, las entrevistas, la observación y la evaluación de trastornos mentales. En pocas palabras, el objetivo de la criminología es proporcionar un estudio codificado, organizado y estructural que trate de encontrar la causa de los crímenes y en última instancia proporcione formas
y remedios sobre cómo se puede reducir o erradicar estos crímenes. El derecho penal, por otro lado, es una rama del derecho y se considera un subconjunto de principios o códigos de derecho legalmente definidos y aprobados por el sistema legal de cualquier país. Se aplica por igual a todos los miembros de la sociedad sin diferencia. Asimismo, aplican el castigo y tiene como objetivo prevenir las tendencias criminales que prevalecen en nuestra comunidad. Se trata de sanciones penales generales que intentan disuadir a cualquier persona de cometer cualquier tipo de delito. El derecho penal define lo que puede considerarse como delito y por lo tanto prohíbe este tipo de actos. Si alguien es culpable de cometer tales actos prohibidos, entonces las sanciones penales establecidas se otorgan en el Código Penal o en la ley penal. Ahora vamos a revisar la diferencia entre criminología y derecho penal. En principio, la criminología estudia al ser humano que cometió el delito y las circunstancias que lo llevaron a cometerlo. En el derecho penal busca encontrar las causas del delito, hacer cumplir las leyes, investigar el delito, castigar a los delincuentes y proporcionar justicia a las víctimas. Los expertos en ciencias forenses generalmente aplican su conocimiento para rastrear a la persona culpable de un delito y deben ser expertos tanto en derecho penal como en criminología, porque estudian y observan el comportamiento criminal, además de investigar sobre aspectos relacionados con el crimen. Tanto el derecho penal como la criminología son necesarios para los abogados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley y para aquellos que se ocupen de la psicología de los delincuentes y diversos aspectos relacionados con los delitos. Los criminólogos se centran básicamente en el patrón y comportamiento y la sociología de los delitos y atienden a observar los patrones en caso de un comportamiento delictivo. La justicia penal es un sistema legal establecido que investiga crímenes, arresta criminales, los detiene y procesa a los culpables. El derecho penal está directamente relacionado con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que su objetivo es detectar los delitos y arrestar a las personas sospechosas de cometer algún delito. La criminología, por otro lado, es el estudio detallado de la causa raíz de los crímenes, su origen también, las tendencias psicológicas de un criminal, así como el efecto de los crímenes en la sociedad y sus diversos parámetros. En próximos videos abordaré otros temas relacionados con la criminología.